¿Qué pasaría si, una mañana cualquiera, despertaras y el mundo que creías tu hogar te resultara completamente ajeno? El cubículo que habitas. El trayecto de cada día que dominas con los ojos cerrados. Los papeles que has interpretado hasta la extenuación. Todo se siente como un traje que ya no te encaja. En algún lugar, entre el zumbido de los fluorescentes y el resplandor glacial de la pantalla del móvil, una voz casi imperceptible susurra: debe haber algo más. Para algunos hombres, ese susurro se convierte en un grito insistente, tan estridente que ya no pueden ignorar. Abandonan la cinta transportadora de la rutina. El ermitaño moderno se sumerge en bosques donde el único juicio brota del crujir de las hojas. Cambia juntas por hogueras, plazos por crepúsculos y hojas de cálculo por cielos tachonados de estrellas. El fantasma urbano, en cambio, permanece invisible bajo la sombra de los rascacielos. Recorre avenidas al alba, deslizándose entre torres de vidrio y túneles de metro, fundiéndose con el estruendo al que pretende escapar. Esto no es la fantasía de influencers viajando en furgonetas bañado en luz turquesa. Es algo más sombrío, una ruptura existencial. Imagina estar a la orilla de un umbral donde toda certeza familiar se disuelve. Sientes el peso de las expectativas desplomarse, proveedor, compañero, ciudadano, hasta que quedas reducido a una sola pregunta: ¿quién soy cuando cada etiqueta deja de tener sentido? Partir no es solo un acto de rebeldía, a veces se vuelve una necesidad psicológica. Cuando el guión que te entregaron se siente como una jaula, la huida se revela como única salida. Pero, ¿qué es lo que impulsa realmente esa fuga? La sensación de no pertenecer, la negativa a encajar, o algo aún más profundo, un anhelo de autenticidad liberada de las exigencias sociales. En el tránsito de la pertenencia a la escapatoria, sucede algo esencial: te transformas. Y es aquí, en ese punto de desvanecimiento, donde comienza de verdad nuestro viaje, entender por qué algunos hombres sienten la urgencia de esfumarse y que nos revela su desaparición sobre las historias que todos llevamos escritas. Desde que el hombre se agrupó alrededor del fuego, ha existido un libreto invisible que dictaba propósito, valor y identidad. En las tribus nómadas, las primeras líneas de ese guión se tejían en torno al hogar: cazar, proteger, proveer. El valor se medía en coraje, la estrategia y la fuerza, en moneda de cambio. Pero incluso entonces, desviarse conllevaba un precio: el aislamiento del clan, la sospecha de los iguales. Siglos después, con el auge de las sociedades agrarias, el papel cambió, pero el patrón se repitió. En la Inglaterra victoriana, la revolución industrial transformó a los hombres en obreros y oficinistas. Surgió un nuevo arquetipo: el padre como sostén de la familia, pilar inquebrantable de estabilidad. El éxito se cuantificaba en ganancias y legados. Desde niños, aprendían a ajustarse, uniformarse, hacer fila, recitar lealtad. La contención emocional era virtud, y la vulnerabilidad, deshonra. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos refinó ese esquema hasta convertirlo en escalera corporativa. Hombres que prometían fidelidad a las empresas a cambio de pensiones y ascensos, identificando su valía con su cargo. Las revisiones de desempeño suplantaron los rituales tribales, la sala de juntas, el campo de batalla. Pero bajo ese espejismo de progreso se abría un pasillo más estrecho: cualquier desvío de la escalada se consideraba fracaso. Hoy, esa rígida plantilla choca con la economía de trabajos temporales y proyectos paralelos. Los contratos efímeros y los side hustles difuminan el límite entre autonomía e inestabilidad. Las instituciones sociales, de la iglesia a la gran corporación, aún susurran los mismos mandatos: sé proveedor, protector, pilar. Pero la precariedad económica y el cambio de valores culturales han fracturado esos roles. Hombres atrapados entre un guión ancestral y un mercado digital a menudo quedan suspendidos en un limbo. A lo largo de estas eras, antropólogos y sociólogos coinciden en algo: cuando un hombre no puede cumplir los roles prescritos, por falta de habilidad, deseo o circunstancia, se instala una disonancia cognitiva feroz. El entumecimiento emocional, la ansiedad y un profundo sentimiento de alienación suelen cobrar vigencia. La transgresión se vuelve tabú, y la única vía de escape parece ser la huida literal. Entender este proceso en clave histórica revela que desaparecer no es simplemente un gesto de desafío, sino la respuesta a un libreto que ha quedado obsoleto. Las mismas instituciones que una vez otorgaron identidad corren el riesgo de convertirse en cárceles. Cuando la conformidad se vuelve criterio de existencia, la negación se siente como liberación. Porque algunos hombres llegan al límite y simplemente deciden marcharse. La psicología nos ofrece varios lentes para mirar este fenómeno. Primero, la teoría de la disonancia cognitiva nos dice que, cuando nuestras acciones chocan con nuestras creencias, la mente busca desesperadamente restablecer la armonía.
Si te enseñaron a valorar el éxito y la lealtad, pero te descubres atrapado en un papel que detestas, la disonancia se vuelve insoportable. La salida. Desconexión, una trampilla por la que huir de una vida que ya no encaja con tu verdad interior. La teoría de la autodeterminación, formulada por Desi Irayan, aporta otra pieza clave. Plantea que todo ser humano necesita tres cosas fundamentales: autonomía, competencia y vínculo. Cuando estas necesidades se ven frustradas, cuando un hombre siente que no decide su propio destino, se percibe inepto en su trabajo y aislado de conexiones auténticas, el psiquismo puede disparar instintivamente la opción de huir. No es cobardía, sino un impulso biológico profundo, parecido al mecanismo de lucha o huida, que busca alivio frente al estrés crónico. La indefensión aprendida agrava el conflicto. Tras fracasos consecutivos, una rebaja salarial, el fin de una relación o la traición de una institución, algunos hombres llegan a creer que sus esfuerzos son en vano. Dejan de intentarlo, abren las manos al desconsuelo y sienten que ya no queda nada que perder. Partir ofrece una ilusión de control cuando todo lo demás parece carecer de sentido. Pensemos en aquel ex banquero de Wall Street que, con 35 años, confesó: "Cada mañana me despertaba convencido de ser un fraude, como predicar éxito si yo me sentía vacío por dentro". O en el veterano que regresó de la guerra con memorias que no podía compartir ni exorcizar, y se refugió en la soledad para mantener el mundo a cierta distancia. Y en el programador cuyos plazos se multiplicaron hasta que el sueño se evaporó, recuerda un instante en que no tener ninguna responsabilidad fue un bálsamo, una promesa de alivio que persiguió en cabañas remotas y senderos olvidados. Sus historias revelan un patrón: la vergüenza por el fracaso percibido, el pavor existencial ante el propósito de la vida, y el embrujo de una pizarra en blanco. Sin el ruido de las expectativas, correos electrónicos, facturas, deberes familiares, se imaginan un yo despojado, la oportunidad de reescribir su narrativa. Pero ese lienzo vacío es a un tiempo promesa y peligro. La neurociencia confirma que el conflicto crónico de roles reconfigura nuestros circuitos neuronales. Las áreas asociadas al placer y al vínculo social disminuyen su actividad, mientras que los centros de amenaza se mantienen hiperactivos, vigilancia constante ante tensiones no resueltas. La mente aprende a esperar trauma incluso donde no existe, convirtiendo la vida diaria en un campo de batalla. Desconectarse puede así devenir una respuesta traumática, un intento desesperado de encontrar refugio. Sin embargo, marcharse también lleva la semilla de la autoconstrucción radical. Al desprenderse de etiquetas, esposo, empleado, ciudadano, estos hombres recuperan momentáneamente su yo esencial. Se enfrentan a la nada y, en ese vacío, vislumbran posibilidad. No es una huida ingenua, sino un acto de renacimiento feroz y doloroso. En 1845, Henry David Thoreau tomó unas pocas pertenencias, levantó una cabaña a orillas del estanque Walden y osó vivir de manera deliberada. Su retiro se volvió leyenda, un testimonio de soledad, autosuficiencia y el poder silente de la naturaleza. Avancemos hasta hoy, la llamada del silencio vuelve, pero su eco se enreda entre cables de fibra óptica y redes algorítmicas. Imágenes aéreas surcan bosques cubiertos de niebla, donde cabañas rústicas conviven con yurtas acariciadas por la luz del alba. Después, carreteras de asfalto bajo cielos plomizos, furgonetas solares cruzando desiertos, sus ocupantes retransmitiendo cada amanecer para miles de seguidores. Y, de pronto, lo opuesto, lofts de coworking en Tokio o Berlín, donde nómadas digitales teclean sus órdenes entre sorbos de latte de avena, escapando, dicen, mientras persiguen barras de wifi. La voz de un crítico cultural rasga este decorado. Las redes sociales han convertido la búsqueda de la libertad en un producto de marca. No solo asistimos a las huidas, interactuamos con ellas, damos me gusta, nos suscribimos, comentamos. Las mismas plataformas que prometen liberación se transforman en nuevas jaulas de la apariencia. En este choque entre pasado y presente, la antigua lección de Thoreau nos susurra una advertencia: huir sin confrontar nuestra sombra interna es trasladar la cárcel, no derribarla. En una yurta de vigas de madera, conocemos a Alex, que dejó un trabajo en tecnología con sueldo de 6 cifras para perseguir el sueño de Thoreau. Habla en tono bajo, casi al ras del viento: aquí solo hay viento y madera. No hay correos. No hay actualizaciones de estado. Por un instante, pruebo la auténtica autonomía. Sin embargo, su contenido florece en línea, sus seguidores exigen crónicas diarias, y pronto llegan ofertas de patrocinio. Mientras tanto, en una furgoneta Sprinter reconvertida, Diego planta su trípode al borde de un acantilado. La cámara enmarca un atardecer tan perfecto que parece irreal. Perseguimos la autenticidad, musical enfocar el lente, pero también la fabricamos.
A sus espaldas, un cartel exhibe 1000000 de suscriptores. Contraste esto con Jamal, refugiado en un minúsculo cápsula hotel de Tokio, su escape de las expectativas de su ciudad natal. Salta de un encuentro virtual a otro, cambiando una tribu digital por otra. Creí que iba a desvanecerme, confiesa, pero solo me conecté a otra red. Estas historias desnudan una paradoja. En la era de la hiperconexión, ¿podemos realmente desconectar? Cada selfie en la cabaña, cada blog en la furgoneta, cada sesión de coworking remoto se convierte en parte del guión de alguien más. La huida es ahora un espectáculo, curado y consumido. Pero bajo los muros de píxeles late un anhelo tan antiguo como el hombre, liberarse de los roles y los guiones, sentirse en casa en el silencio. La pregunta persiste, cuando tu retiro exige una audiencia, ¿es libertad o una actuación? En este mundo medio enchufado, puede que el verdadero eremitorio no sea un lugar físico, sino un estado de ánimo inaccesible al wifi y a los seguidores. Así llegamos al siguiente dilema: ¿puede uno desaparecer a plena vista, o se ha convertido cada salida en otra escena de una obra digital? ¿Qué ocurre cuando la búsqueda de libertad de un hombre deja vidas rotas a su paso? Cuando un esposo se esfuma, la esposa queda con la culpa y el duelo, preguntándose si aquel amor fue genuino o solo un deber que él dejó atrás. Un terapeuta familiar habla de niños abandonados por padres ausentes, su sensación de seguridad hecha trizas, su capacidad de confiar mutilada para siempre. Las heridas de apego se vuelven cicatrices invisibles que resuenan en aulas, patios de recreo y en relaciones por nacer. Más allá del caos emocional, emergen batallas legales y financieras. Cuentas impagadas, líneas de crédito al límite, contratos de alquiler desgarrados. Un abogado relata un caso en que la desaparición repentina de un hombre desató audiencias de custodia y una avalancha de demandas. Explica cómo las pesquisas por persona desaparecida pueden tornarse en cargos de fraude y abandono, transformando la huida en un drama judicial donde el acusado duerme en la incomparecencia. La soledad también cobra precio físico. Estudios médicos vinculan el aislamiento crónico con mayores tasas de depresión y adicciones. Un médico comenta sobre pacientes que se retiraron al monte, solo para enfrentar hipotermia, desnutrición e infecciones. Libres de exigencias sociales que consideraban huecas, hallaron en cambio un cuerpo debilitado y un sistema inmune hambriento de compañía. En un caso de gran repercusión, una fiscal describe cómo el acto de esa desaparición abrupta desató una investigación criminal, facturas impagadas, un socio comercial sin rastro y un patrimonio en el limbo. La comunidad, vecinos, colegas, amigos, se convierte en detective, reconstruyendo fragmentos de una existencia diluida. Lo que en un principio fue libertad, devino espectáculo público, con un costo medio en llamadas sin contestar y citas que nunca llegan. Pero el precio más profundo es ético y moral. Una hermana que se pregunta si podría haberlo detenido. Una madre atormentada por las últimas palabras que jamás alcanzaron a cruzar sus labios. Cada acto de desaparición externaliza el dolor, traspasándolo de una mente agotada a muchas más. Marcharse puede silenciar una tormenta interior, pero engendra otras: celos, resentimiento, desesperanza. Cuando romantizamos el reinicio, debemos enfrentar el balance de pérdidas. Cada salto al vacío arrastra un daño irrecuperable. La libertad, si se conquista a expensas de otros, se vuelve un premio hueco, que exige una rendición de cuentas más allá del propio yo. Al reconocer estos costos, enfrentamos la gravedad plena de la partida. No es solo un éxodo personal, sino una ruptura en el tejido social, una herida que sangra en la vida de quienes quedaron atrás. Y es aquí, entre la libertad alcanzada y el dolor infligido, donde se revela el verdadero precio de la desaparición. Imaginen una ciudad al ocaso, rascacielos encendidos como centinelas mudos, calles que palpitan con el tráfico, y sin embargo, por todas partes se ven individuos encapullados en su aislamiento, cabezas inclinadas sobre pantallas, miradas fijas en rectángulos luminosos. En la última década, la soledad masculina se ha disparado. El suicidio entre hombres supera ya al de las mujeres casi por 3-1. La precariedad económica, esa arena movediza de trabajos temporales y automatización, deja a muchos cuestionando su lugar y su razón de ser. Una socióloga inicia su voz sobre gráficos animados que trazan este ascenso. Antiguas fraternidades y círculos de mentoría que una vez rebosaban vida, hoy se han reducido a cámaras de eco virtuales donde crece la rabia y el resentimiento. La comunidad física, apunta, ofrece rituales y apoyo que ninguna pantalla puede replicar. El diseño urbano agrava la fractura, torres de apartamentos donde los vecinos pasan unos junto a otros como barcos en la noche. Urbanizaciones cerradas que convierten calles en barreras infranqueables. La arquitectura misma se convierte en metáfora de desconexión. En las aceras de la ciudad,
nos cruzamos con hombres que encarnan esta alienación. Uno susurra con voz rota: vine aquí en busca de oportunidades, pero me siento invisible, como un fantasma en la multitud. Otro confiesa: creía en la fraternidad, los equipos de deporte, las hermandades universitarias, pero esas puertas se me cerraron y nunca encontré otras. Sus rostros, captados en primer plano, reflejan un anhelo silencioso de pertenecer. Como dice un refrán español, no hay peor soledad que la que se siente rodeado de gente. Filósofos de otra era ya advirtieron este malestar. Camus habló del hombre absurdo, que se rebela contra la futilidad y lucha por hallar un propósito. Kierkegaard alertó sobre la multitud que devora la individualidad bajo la máscara de la solidaridad. Hoy, las turbas digitales amplifican esos presagios, foros en línea que prometen conexión, pero con frecuencia avivan la queja, la humillación o la radicalización. Las presiones económicas ahondan la grieta. Escuchamos a un contratista otrora exitoso, hoy reducido a trabajos esporádicos por encargo. Construía casas, dice con voz áspera, pero ahora ni siquiera puedo levantar algo tan simple como una red de amigos. Su testimonio resuena con el de miles de hombres cuyas habilidades han quedado obsoletas y cuyos guiones sociales se sienten inservibles. Sin ritos de paso ni instituciones sólidas que los guíen, muchos deambulan, invisibles e inescuchados, como hojas arrastradas por el viento. Este éxodo colectivo es a la vez síntoma y metáfora. Cada hombre que desaparece en la soledad señala una fisura en el cimiento social. Caminar hacia la desconexión se convierte en acusación, una protesta silenciosa contra una sociedad que ya no integra a sus varones en una comunidad con sentido. Cuando los caminos tradicionales de identidad, el matrimonio, la carrera estable, los grupos cívicos, se erosionan, las alternativas pueden resultar igual de huecas, subculturas tóxicas, aislamiento voluntario o máscaras digitales. Y sin embargo, en este paisaje de desconexión late una pregunta urgente: si la pertenencia queda fuera de alcance, ¿qué esperanza existe para la verdadera conexión? La crisis de alienación del siglo XXI exige más que la vida individual, reclama el tejido de la solidaridad. Al explorar estas corrientes subterráneas, descubrimos una verdad que trasciende cualquier historia: si una sociedad descuida a sus hombres, renuncia a la fuerza colectiva que nace del compañerismo auténtico y del propósito compartido. Resulta que desaparecer no es la única salida. Alrededor del mundo surgen comunidades y programas innovadores que ofrecen a los hombres no una fuga, sino una transformación profunda. Ritos de paso, antiguamente patrimonio de tribus ancestrales, renacen hoy como terapias en la naturaleza, círculos de varones, aprendizajes vocacionales e incluso talleres de mindfulness estoico. Conozcan a Lucas, que llegó a un albergue remoto en las montañas rocosas con solo una bolsa de lona y el corazón cargado de dudas. Durante 30 días vivió en silencio, guiado por el crujir de la leña y el albor del día. Al principio, cada hora sin palabras se le hacía interminable. Pero, poco a poco, descubrió algo inesperado: en la ausencia de ruido halló espacio para escuchar sus propios miedos, esperanzas e historias inconclusas. Ese silencio se convirtió en un espejo que reflejaba el yo que había soterrado bajo plazos y obligaciones. Al otro lado del océano, un taller de carpintería con madera recuperada está cambiando la vida de Michael. Él pasó años numerando balances hasta que el agotamiento le arrebató el sentido. Ahora, al aprender a cepillar tablones y ensamblar articulaciones, cada pieza terminada se erige en testimonio de su competencia, y en una grieta por donde escapa el yugo invisible de su pasado. En la veta del roble redescubre la dignidad de la creación. Estas experiencias demuestran que el verdadero refugio no está en huir del mundo, sino en reencontrarse con uno mismo y con otros. Tal vez esa sea la lección de estos hombres: la libertad auténtica nace de reconstruir los lazos que la sociedad rompió, de volver a tejer la urdimbre de la hermandad y de hallar en el otro el eco de nuestro propio anhelo. En las ciudades, también se está reescribiendo el guión. Círculos de varones se reúnen en mesas de cocina o tras ventanas cerradas de Zoom, donde la vulnerabilidad deja de ser debilidad para convertirse en fuerza velada. Encuentros solo de audio como Hoguera de Hermanos elevan su voz por encima del ruido de las redes sociales, invitando a cada participante a hablar y a escuchar, sin temor al juicio. Un impulsor del movimiento explica: cambiamos rituales auténticos por me gusta y compartidos. Estos círculos recuperan el aprendizaje que todos necesitamos, de corazón, de mente, de fraternidad. Los psicólogos hablan de esto como crecimiento postraumático, la idea de que, al transitar por las propias heridas con guía, uno puede emerger más fuerte y centrado que antes. El marco narrativo es su motor. En lugar de ver la vida como una sucesión de fracasos u opresiones, los participantes aprenden a reconocer los desafíos como capítulos de una misma historia, no como su desenlace.
Incluso las plataformas digitales juegan un rol. Apps especializadas conectan ahora a hombres con mentores, terapeutas y grupos de pares con un solo toque, herramientas de vínculo en lugar de aislamiento. Nos recuerdan que la tecnología no tiene por qué aprisionarnos en nuestra mente, sino que puede erigir puentes de regreso a la comunidad. Estas alternativas comparten un hilo conductor, honran la vulnerabilidad, evocan ritos colectivos y canalizan la creatividad. No prometen una transformación sin fricción, hay lucha, dudas, a veces lágrimas, pero abren un camino de reenlace, en el que caminar hacia la conexión resulta tan radical como en su día lo fue la huida. Al reescribir el guión, estos hombres reclaman roles no dictados por la sociedad, sino tallados por sus propios valores: compañero, artesano, contemplativo, colaborador. Y al hacerlo, demuestran que la libertad verdadera no reside en desvanecerse, sino en forjar nuevos lazos, lazos capaces de sostenernos cuando el mundo intenta rompernos. La pantalla se funde en un mosaico de rostros: Lucas, Michael, el veterano, el programador, cada uno surcado por líneas de lucha y breves instantes de triunfo silencioso. Un pulso sonoro grave subraya tomas amplias, desiertos desolados al alba, bosques espesos al crepúsculo, urbes neón que se disuelven en círculos iluminados por velas. Una voz comienza, serena y urgente. Camus escribió: vive peligrosamente. Jung nos recordó: no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta noche hemos caminado con hombres que cruzaron el umbral entre pertenencia y fuga, entre trauma y transformación. Permanecemos en huellas grabadas en la arena, que de pronto dan paso a tablas de madera en un círculo alrededor del fuego. Las llamas juegan en rostros resueltos. La narración continúa. Pregúntate, ¿qué guión sigues? ¿Te asignaron un rol o lo estás escribiendo tú mismo, equilibrando autonomía y comunidad, silencio y solidaridad? Un montaje de manos, levantando cabañas, dando forma a la madera, estrechándose en un gesto fraternal, tecleando código para un foro de audio. Sobre estas imágenes, el narrador reta: la libertad auténtica no es desvanecerse en el olvido. Es el valor de enfrentar tus sombras, reclamar tu voz y tejer de nuevo los lazos de los que todos dependemos. Finalmente, una toma en grúa se aleja, revelando huellas convergiendo hacia un claro donde un círculo de sillas vacías aguarda. La cámara se detiene en esos asientos vacíos junto al fuego crepitante. En voz en off: marcharse puede ser el primer paso. Pero volver, caminar el uno hacia el otro, es donde empieza un nuevo guión comunitario, que escribirás tú a continuación. La pantalla concluye en negro, con el eco de esa posibilidad y el peso de la lección resonando en el silencio.